quiero que consideremos en primer lugar la gravedad del pecado. Y es aquí donde nos quedamos, hermanos, en la semana pasada, considerando la gravedad del pecado. ¿Por qué razón el pecado, hermano, es algo tan grave? ¿Por qué razón el pecado es algo con lo cual nosotros no debemos jugar? Y una de las razones por la cual, no sé cuánto ustedes recordarán, pero nos quedamos específicamente considerando que el pecado, una de las razones por la cual es tan grave, es porque el pecado es abominación delante de Dios. Dios rechaza el pecado. Dios odia el pecado. Y precisamente porque el pecado, cada acto de pecado, cada infidelidad a Dios, no solamente, amados hermanos, es un acto de rebelión en contra de la autoridad de Dios, sino también que es una afrenta a la naturaleza santa de nuestro Dios. Pero a lo largo de este pasaje, nosotros vamos a encontrar algunas palabras que Esdras usa para describir también la gravedad del pecado. Y quiero que mires conmigo, hermano, específicamente. Vamos a empezar a leer desde el verso 6 y vamos a ir todo el capítulo hasta el verso 15. Dice así el verso 6. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la deis por heredad a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, no nos has pagado, tú nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Mis amados hermanos,
Los que estuvimos aquí el domingo pasado sabemos cuál es el contexto de esta oración. Esdras, hermanos, había recibido informe de que los sacerdotes y todo el pueblo, los líderes junto con el pueblo, habían roto la ley de Dios una vez más. Después de que el Señor los había librado de la esclavitud, del exilio en el que ellos estaban, después que el Señor había hecho tantas maravillas con ellos, nuevamente ellos violan la ley de Dios, y específicamente ellos violan el mandamiento que Dios les da. Como lo vemos, hermanos, a partir del verso 11, Dios le había dicho a ellos específicamente: no se casen con las mujeres, no den sus hijos a las mujeres de los pueblos que les rodean, ni tomen de sus hijas para sus hijos. Y la razón por la cual Dios había establecido, le había dado esta orden al pueblo, es porque Dios sabía que si el pueblo de Dios, su pueblo, se emparentaba con estas naciones no iban a venir a adorar a Dios, sino que el pueblo de Dios iba a ser arrastrado en la pecaminosidad y en la idolatría y en las abominaciones de estas naciones. Pero el pueblo de Dios hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho. Y muchos de ellos, incluso los líderes, dicen, como mencionábamos la vez pasada, la semana pasada, muchos de ellos incluso se divorciaron de sus mujeres para casarse con estas mujeres, para obtener ganancias y beneficios políticos y sociales. Y es por esta razón que Esdras, hermanos, cuando escucha la noticia, se ala los pelos de la barba y de la cabeza y dice que se queda atónito, porque él no podía comprender cómo era posible que el pueblo hubiera sido infiel a Dios de esta manera. Y cuando leemos esto, hermanos, pudiéramos pensar: oh, qué extremo fue Esdras. Amados hermanos, la razón por la cual Esdras oró de esta manera y se humilló de esta manera, la razón por la cual Esdras se sentía tan avergonzado delante de Dios y tan confundido, es porque Esdras sabía cuál era la gravedad, la magnitud, la profundidad de la gravedad del pecado. Algo que, como mencionábamos el domingo pasado, nosotros hoy hemos perdido. Hoy nosotros no tenemos esa misma convicción de cuán grave es el pecado, y la razón por la cual la hemos perdido es porque hemos perdido en primer lugar nuestra comprensión de cuán santo es nuestro Dios. Les voy a poner el ejemplo que tenemos en este pasaje. Esdras consideraba que el casarse con personas que no pertenecían al pueblo de Dios era una infidelidad a Dios, era pecado. Amados hermanos, los años han pasado, muchos años desde ese entonces, y hoy, hermano, este es uno de los pecados más comunes en la iglesia cristiana de este tiempo. No solamente nos casamos, o sea, damos nuestros hijos en casamiento con personas que no son cristianas, no solamente le enseñamos a nuestros hijos que pueden casar, que es ok casarse con una persona que no es cristiana, sabiendo que la Biblia lo condena. Pero aún más, hemos racionalizado tanto este pecado que aún nosotros que tenemos hijos que no son cristianos, decimos: oh, ¿cómo Dios le decimos a nuestros hijos? Hijo o hija, tienes que buscarte un esposo o una esposa que sea cristiano. ¿No somos así, hermanos? Y hemos racionalizado tanto el pecado, hemos perdido tanto de vista, hermano, cuán santo es nuestro Dios y cuán autoritativa es esa palabra, que como resultado hemos perdido de vista cuán grave es el pecado. Ahora bien, en todos estos versos que leímos, como decía, hay palabras que Esdras usa. Ya una la vimos la semana pasada, y son estas palabras: abominaciones, iniquidades, culpa y malas obras. Cada una de estas palabras describen, nos ayudan a comprender la profundidad de la culpabilidad del pecado. Amados hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros nos enseña que el pecado es grave porque el pecado nos hace culpables delante de Dios. El pecado nos hace culpable delante de Dios.
Y si usted leyó con cuidado, usted se va a dar cuenta que a lo largo de estos versículos, la palabra culpa se repite por lo menos en 4 ocasiones y muchas veces es descrita como una gran culpa. Ella reconoció que por causa de su infidelidad, ellos eran culpables delante de Dios. Mira conmigo, hermano, 2 versículos. Vamos a ver. Dice el versículo 6, nuevamente. Y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Mira el verso 13. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este día. Si usted se fija, hermano, en estos versículos que hemos leído, en el versículo 6, la palabra culpa está junto con la palabra iniquidad. Y este es un detalle que es importante resaltarlo, porque la palabra iniquidad en la Biblia muchas veces se usa para hablar de malas obras, obras pecaminosas, pero también se usa, hermano, para describir la culpabilidad de las personas. En el verso 6, la palabra iniquidad se usa en el sentido de malas obras, y la palabra culpa, ¿verdad?, el resultado de esas malas obras. Y en el verso 13 se hace un poquito más claro porque habla de iniquidad también, la describe como malas obras y la pone junto nuevamente con la palabra iniquidad. Amados hermanos, ¿cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de estos versos? Las malas obras, la iniquidad, no es más, hermano, que la expresión visible de la rebeldía que domina el corazón del hombre en contra de la ley de Dios. Esas son las malas obras. Si las buenas obras en la Biblia son obras de obediencia a la palabra de Dios, las malas obras son la expresión visible de la rebeldía que hay en nuestro corazón en contra de la autoridad de Dios que nos ha dado su palabra. En otras palabras, amados hermanos, las malas obras son simplemente actos de desobediencia a la ley de Dios que nos hacen merecedores del justo juicio de Dios. Y es por eso que la Biblia enseña, amados hermanos, que todos los hombres, desde que nacen culpables de pecado. Porque todos los hombres, desde que nacemos, amados hermanos, con una predisposición natural a rebelarnos en contra de la autoridad de Dios. Y es por eso que no hay bajo el sol un solo hombre que no sea culpable de la ira de Dios. Amados hermanos, ha sido mi oración que Dios nos enseñe a través de este pasaje cuán grave es el pecado, cuán terrible es el pecado. Y incluso Esdras, hermanos, describe esta culpabilidad, nuestra culpabilidad delante de Dios, como una gran culpa. Y esto es importante. Esdras, fíjate, hermano, en el verso 13, como dice la primera parte, y después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de ¿qué? De nuestras malas obras y nuestra gran culpa. No era una culpa pequeña, era una culpa inmensa. La culpa, nuestra culpa delante de Dios, nuestra culpabilidad delante de Dios no es insignificante. No es algo que podemos poner debajo
razones por las cuales nuestra culpa es grande delante de Dios. La primera, amados hermanos, porque como dice el verso 6 que leímos hace un momento, Esdras dice, nuestras iniquidades se han multiplicado. Y esta es la primera razón, hermanos, por la cual nuestra culpa es grande. Porque debido, hermano, al efecto del pecado en nuestras mentes, debido al efecto del pecado en nuestra voluntad, nosotros no podemos, el hombre, el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, no puede dejar de pecar. Por eso nuestra culpa se multiplica delante de Dios. Porque por el efecto del pecado en nuestra naturaleza, por la corrupción del pecado en nuestra naturaleza, el hombre sin Cristo, el hombre natural, no puede dejar de pecar. Y esto es, hermano, lo que el teólogo Juan Calvino, basado en la evidencia bíblica, llamó la depravación total de la naturaleza humana. No, hermanos y amigos, déjenme decirle algo. Para nosotros poder entender la magnitud de la gracia de Dios, para nosotros poder valorar cuán grande es la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, es necesario que primero tú entiendas cuán grande es tu culpa delante de Dios. Y quiero decirle algo, hermanos. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando con alguien y estamos amonestando a alguien o acerca de algo que hizo malo, generalmente nosotros decimos, mira, tácata, 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 y terminamos diciendo, no quiero que te sientas mal o no quiero que te sientas culpable. Pero el énfasis de este pasaje es, hermano, hacernos ver cuán culpable tú eres delante de Dios por tu propio pecado. Porque por la corrupción de tu naturaleza, tú no puedes dejar de pecar. Y esa no es razón para decir, oh, yo tengo una naturaleza pecaminosa, no puedo dejar de pecar. No, it's okay. No, it's not okay. Porque nuestra culpa a causa de esto es grande. Y si usted se fija, hermano, en el versículo 15 al final dice, por eso ningún hombre, ninguno de nosotros. Mira el versículo 15, hermano, conmigo. Vamos a estar mirando algunos versos salteados. Mira el versículo 15. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa. Y mira cómo termina el verso. Porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Dice Esdras, nadie puede estar delante de ti a causa de esto. ¿A causa de qué? A causa de nuestra culpabilidad. Nadie puede permanecer delante de Dios. Así de grave es el pecado. Pero también Esdras describe este pecado como la culpabilidad del pueblo como grande, porque el pueblo de Israel, hermano, estos desterrados, no tenían excusa. Por causa del pecado de ellos. Ellos habían sido enviados, amados hermanos, al destierro. Dios les destruyó el templo. Ya ellos no podían tener dónde adorar. Eran esclavos en una tierra ajena por causa de su pecado, de su rebelión. Ellos habían visto la mano de Dios obrando. Ellos habían visto, hermano, cómo Dios los trajo de regreso a la ciudad de Dios para que volvieran a tener comunión con Dios. Y 80 años más tarde, he aquí ellos vuelven a pecar en contra de Dios. De esta manera. Ahora, yo quiero hablarle por un momento a los cristianos que estamos aquí. Tú y yo no somos diferentes a este pueblo.
Y nuestra culpabilidad es grande. Nuestra culpabilidad delante de Dios también ha crecido hasta los cielos. Porque Dios, y la razón es esta, Dios a cada uno de ustedes, cristianos, le ha dado entendimiento para conocer y entender su palabra. Dios nos ha hecho libres para obedecer su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra temprano y sin cesar. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios. Nos hemos hecho tardos para obedecer la palabra de Dios, como lo mismo que hizo la nación de Israel. Y es por eso que la culpabilidad de muchos de los que estamos aquí hoy también ha crecido y se ha multiplicado hasta los cielos. Porque Dios nos ha hablado y nos hemos hecho tardos para oír. Mira conmigo, hermano, Jeremías capítulo 7, versos 22 al 26. Jeremías capítulo 7, versos 22 al 26. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Después del profeta Isaías, tenemos al profeta Jeremías capítulo 7, versos 22 al 26. Amén. Amén. Jeremías capítulo 7, versos 22 al 26. Quiero que marques este pasaje en tu Biblia, para que lo medites en tu casa con un poquito más de tiempo. Jeremías capítulo 7, versos 22 al 26. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Este es Dios hablándole aquí a la nación de Israel por medio del profeta Jeremías. Y le dice: porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Vamos a hacer una pausa aquí. Dios le está diciendo a la nación de Israel: el día que yo libré a sus padres de la esclavitud de Egipto, yo no les dije nada acerca de sacrificios y holocaustos. O sea, yo no les pedí que me dieran nada. Yo no pedí que hicieran ningún sacrificio. Es lo que le está diciendo en este primer verso. Dice el verso 23: sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vamos a hacer una pausa. Cuando Dios le dice: esto es lo que yo le mandé, escuchad mi voz, lo que le está diciendo: esto es lo que yo le mandé a sus padres. Obedezcan mi voz, obedezcan mis palabras, obedezcan mi ley, y yo seré vuestro Dios. Dice: y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien. Verso 24: mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando y cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Fíjate, hermano, cuál era la situación del pueblo de Israel. Por eso Esdras, cuando ora, él dice: desde el día de nuestros padres, nuestra culpabilidad es grande delante de ti.
Porque Dios continuamente les dijo, obedezcan mis palabras, escuchen mi voz. Pero dice la Biblia, dice el Señor, ustedes no escucharon, o sea, no obedecieron, no inclinaron su oído, sino que anduvieron conforme a las deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Amados hermanos, dice la Escritura, al que más se le da, más se le demandará. Y Dios a nosotros nos ha dado entendimiento para conocer lo que tenemos que hacer. Y al igual que en el tiempo de Jeremías, al igual que en el tiempo de Esdras, al igual que en el tiempo de Jesús, nosotros también hoy, hermanos, andamos muchas veces en nuestras propias deliberaciones, en lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Y por eso nuestra culpabilidad es grande delante de Dios. Porque Dios nos ha hablado temprano, constantemente, por medio de su palabra. Y tú y yo no hemos inclinado nuestros corazones para oír. Nuestra culpabilidad es tan grande delante de Dios que oímos el mensaje de Dios, decimos amén al mensaje de Dios y salimos de este lugar y hacemos completamente lo contrario. Y es por eso que Esdras dice, la culpabilidad del pueblo, y la de nosotros también hoy, es grande delante de Dios. Y es por eso que el pecado es tan, pero tan grave. Pero también el pecado es grave, no solamente porque es abominación, no solamente porque es, amados hermanos, nos hace culpables delante de Dios. El pecado es grave, porque el pecado, hermanos, provoca el juicio de Dios. Mira en el Esdras, vamos a volver a Esdras, capítulo 9, específicamente vamos a leer el verso 7. Esdras capítulo 9, verso 7. Amén. Fíjate qué es lo que compara el verso 7 con el verso 14. Dice el texto: desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Vamos a hacer una pausa un momentico antes de leer el verso 14. Cuando leemos este verso, hermano, nosotros lo que estamos leyendo es el reconocimiento de Esdras de que todo lo que ellos habían estado experimentando, los 70 años de cautiverio en Babilonia, eran el resultado de ¿qué? De la gran culpabilidad de ellos delante de Dios. Era el resultado del justo juicio de Dios sobre la nación por su pecado. Ella sabía que el pecado, la infidelidad a Dios, provocaba el justo juicio de Dios. Y esto lo confirma el verso 14. Dice el verso 14: hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara? Esdras sabía, amados hermanos, que la rebelión en contra de Dios provocaba el justo juicio de Dios. Déjame decirte algo, mi amada iglesia y mi amigo que estás aquí en esta tarde. Porque el pecado es abominación delante de Dios. Aun cuando nosotros lo racionalizamos, aun cuando nosotros podemos justificarlo en nuestra mente, todo pecado es abominación delante de Dios. Y déjame decirte algo, es imposible, o te lo voy a decir de otra manera, tú necesitas saber en este día que mientras tú decidas vivir en pecado y en rebeldía en contra de Dios,
tú estás provocando el juicio de Dios sobre tu vida. No importa cuánto tú lo justifiques. No importa cuánto tú racionalices tu pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado, la rebelión en contra de Dios, tiene consecuencias de este lado de la eternidad y en la eternidad venidera. Porque el pecado es abominación a Dios y el pecado es rebeldía en contra de Él. Y eso es algo que nosotros hemos perdido de vista hoy. A nosotros nos encanta jugar con el pecado. Nos encanta entretener el pecado. Porque el pecado produce una satisfacción momentánea, pero su fruto es amargo como la hiel. Porque provoca el justo juicio de Dios sobre ti. Déjame preguntarte algo y quiero que te respondas a ti mismo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, la iglesia del 2021, que si Dios trajo juicio sobre su pueblo en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de los profetas, si Dios trajo juicio sobre su pueblo en el tiempo de los jueces, porque ellos se rebelaron en contra de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros hoy como iglesia que podemos hacer lo que nosotros se nos dé la gana y podemos desobedecer a Dios como nosotros querramos, como nosotros nos imaginamos? ¿Qué nos hace pensar que podemos menospreciar la palabra santa de Dios y que nos va a ir bien? ¿Qué nos hace pensar que vamos a criar a nuestros hijos conforme a la cultura que nos rodea y no conforme a la palabra de Dios y nos va a ir bien con nuestros hijos? ¿Qué te hace pensar eso, hermano? El pecado, ignorar la palabra de Dios, es grave porque siempre trae consecuencias. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos vivir como iglesia de espalda a la palabra de Dios y nos va a ir bien? ¿Qué le hace pensar, hermanos y amigos que están aquí hoy? Dios, lo voy a decir tan claro como pueda, Dios no es el ancianito que está en el cielo. Dios no es Diosito. Dios no es papacito. Dios no es el abuelito que va a tirar, que le va a pasar la mano a tu pecado. Tu pecado afrenta a Dios. Y si tú no te arrepientes, amigo que estás aquí en esta tarde, Dios te va a romper. Dios te va a romper. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Y eso Esdras lo experimentó, la nación de Israel lo experimentó, y lo estamos experimentando muchos de nosotros también en este día. Hasta aquí, hermanos, esto nos deja aplastados. Hasta aquí lo que hemos visto nos deja, hermanos, sin esperanza. Ahora, y es por eso que quiero ver con ustedes, hermanos, por último, para terminar en esta mañana, la esperanza para los afligidos por el pecado. Ya vimos nosotros, hermanos, la gravedad del pecado. Vimos también, hermanos, la semana pasada, ¿verdad?, de qué se trata el pecado, qué es lo que es una descripción del pecado. Ahora vamos a ver hoy la esperanza para los afligidos por el pecado. ¿Cuál es la esperanza para aquellos que están aquí hoy que no son cristianos y para la iglesia que está aquí hoy también? Dice, hermano, quiero que leas conmigo. Vamos a leer Esdras capítulo 9 nuevamente, y ahora vamos a estar enfocados en los versos 8 al 13. Esdras capítulo 9, versos del 8 al 13. Yo quiero que cada uno de nosotros prestemos atención en esta mañana. De hecho, vamos a leer solamente hasta el verso 9. Esdras capítulo 9, verso 8 al 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo,
para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Vamos a hacer una pausa aquí. Amados hermanos, yo creo que estos dos versículos son los versículos más maravillosos de este capítulo. Y la razón por la cual digo esto, porque al leer estos versos, nosotros encontramos un contraste glorioso entre la infidelidad del pueblo y la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. El verso 8 comienza diciendo, pero ahora por un breve momento. Cuando Esdras dice ahora por un breve momento, él se está refiriendo a los 80 años que transcurrieron desde que Ciro emitió el decreto de que podían regresar hasta ese día. Habían pasado 80 años y eso es a lo que Esdras llama por un breve momento. Dice el texto, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Yo quiero que piense por un momento en esto que acaba de decir Esdras. Desde el decreto de Ciro, y estos versos nos ayudan a entender cómo Esdras interpretaba todo lo que había pasado hasta ese momento. Desde la perspectiva de Esdras, el decreto de Ciro, el decreto de Darío, el decreto de Artajerjes, toda la reconstrucción del templo, la restauración de la adoración a Dios conforme a la palabra de Dios, fueron el resultado de la misericordia de Dios para con su pueblo. No fueron el resultado de la buena suerte. De hecho, los cristianos no creemos en buena suerte. No fue el resultado, hermanos, de la bondad de estos reyes. No, fue el resultado de la misericordia de Dios sobre ellos, a pesar de su infidelidad. Y Esdras dice, hermanos, que Esdras menciona por lo menos 4 maneras en las que Dios mostró su misericordia. Él mostró su misericordia, dice, en primer lugar, dándole refugio. Dios mostró su misericordia iluminando sus ojos. Él mostró su misericordia concediéndoles vida. Él mostró su misericordia en el hecho de que no los abandonó en su servidumbre. Y Él mostró su misericordia también en no dándoles conforme, no pagándoles conforme a sus iniquidades. Y ahora yo quiero decirte algo y con esto quiero terminar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Cómo esta verdad de que Dios tuvo misericordia de esta manera con este pueblo, cómo eso tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, he aquí la respuesta a esa pregunta. De la misma manera que Dios proveyó un refugio para su pueblo en la ciudad de Dios, de esa misma manera Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros hoy, proveyendo un refugio santo en Jesucristo. De la misma manera que Dios le concedió al pueblo regresar a la nación y reconstruir y encontrar refugio de la esclavitud en la que ellos se encontraban, de esa misma manera en Cristo Dios ha provisto un refugio santo para todos aquellos que creen. En Cristo Dios ha provisto un refugio santo en contra del poder del pecado, en contra del poder de la muerte, en contra del poder de Satanás y mucho más importante, en Cristo Dios ha provisto un refugio santo que nos proteja de la ira venidera de Dios. Amén. Es por eso, mi amada iglesia, que la esperanza para los afligidos por el pecado es esta. Nuestra esperanza ante la realidad del pecado y la culpabilidad que acarreamos delante de un Dios santo y justo es la verdad de que Dios también es un Dios misericordioso y muy compasivo. Y Él nos ha mostrado misericordia en que siendo culpables, mereciendo justo castigo, Dios envió
envió a su único y santo Hijo a morir en una cruz, pagar por nuestra culpabilidad, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. No hay otra manera en la que Dios, no hay manera más extraordinaria, más excelente, en la que Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros. Amados hermanos, si nosotros hemos pecado, todos nosotros, si merecemos una eternidad bajo la ira de Dios, sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y la misericordia, y es aquí una advertencia tanto para cristianos como para no cristianos. La misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo no es una justificación para nosotros seguir en nuestro pecado. La gracia que se nos ha dado en Cristo no es justificación para que nosotros continuemos en nuestro pecado y en nuestra maldad. Esdras mismo dice que si nos emparentamos de nuevo, si somos de nuevo infieles, no nos destruirás para siempre. Esdras sabía, Dios ha sido misericordioso, pero la misericordia de Dios no es una excusa para pecar contra Dios, porque Dios también es justo y Dios también es ira. Amén. Nuestra única esperanza en esta mañana es Jesucristo. Es correr a Cristo. Cristianos y no cristianos. Si tú estás aquí, tú no eres cristiano, corre a Cristo hoy, porque yo quiero, en el nombre de Cristo, yo quiero que tú sepas que tú eres culpable delante de Dios. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que tú no tienes excusa delante de Dios. Y un día Cristo regresará. Y como decimos en buen cubano, a eso tú puedes pegarle el puño. Cristo regresará. Y ese día ya no habrá más oportunidad de salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana, de una u otra manera hemos escuchado la historia de Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Todos conocemos, la mayoría. Nos las hacen, si naciste en una iglesia, en una familia cristiana, esa historia te la hacen desde que naces. Pero déjame, quiero terminar en esta mañana hablándote de la historia de Noé. Dice la Biblia que Dios, la maldad del hombre en el tiempo de Noé había subido hasta los cielos. Cada vez que nosotros leemos esa expresión, nuestra maldad, nuestra culpabilidad subió hasta los cielos, es una expresión que significa que nuestra culpabilidad grita, demanda justicia divina. Y Dios decidió destruir completamente a la raza humana. Pero Dios también decidió extenderle gracia a Noé. No porque Noé lo merecía, sino porque Dios quiso extenderle gracia a él. Dice que le dijo, construye un arca. Porque en el tiempo señalado voy a traer un diluvio y voy a acabar con la raza humana. Y dice la Biblia que Noé obedeció la palabra de Dios. Y Dios, hermano, Noé construyó el arca. Y dice la Biblia que Noé fue llamado pregonero de justicia. Pero mientras Noé construía su arca, nadie creía lo que Noé, ¿sabe? Nadie creía que iba a pasar lo que Noé decía que iba a pasar. Hasta el día que vino el diluvio. Y dice la Biblia que ese día la mano de Dios, no fue Noé, fue la mano de Dios quien cerró la puerta del arca después que Noé y su familia entró y nadie más pudo entrar. Bueno, lo mismo, es ahí un drama del Evangelio. Cristo es el arca de salvación. Cristo es el refugio del diluvio de la ira venidera de Dios. Y al igual que Noé, nosotros hoy proclamamos y predicamos, ven a Cristo por la fe. Arrepiéntete de tu pecado, porque un día la puerta del arca, la puerta de la salvación será cerrada y nadie podrá entrar.
Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la palabra, no, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Qué castigo merecerán aquellos que pisotearen la sangre de Cristo? Y pisotear la sangre de Cristo es rechazar el sacrificio que Él hizo en tu lugar. Hermanos y amigos, al escuchar esta verdad, examina tu corazón. Dios te está hablando. Tú y yo no tenemos excusa por nuestro pecado, pero he aquí el arca, el refugio santo de Dios, Jesucristo. Ven a Él hoy. Si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano, si tú estás fuera de Cristo, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntete. Cree en Jesucristo y serás salvo. El mismo Cristo dijo, todo el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Amén. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y si tú eres cristiano y tú estás aquí en esta mañana, estás en Cristo, pero tú te has hecho tardo para oír y obedecer la palabra de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete, mi amada iglesia. Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea, y esto es un pasaje que todo el mundo conocemos y también muchos los han malinterpretado, pero Cristo dijo a la iglesia de la Odisea, esta iglesia que había perdido la razón de ser, se había mezclado con el mundo, Cristo le dice a esta iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y déjame decirte, ese llamado de Cristo es a la iglesia. Iglesia, escúchame bien en esta mañana. Dios está llamando. Escúchame bien. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Ven a Cristo, rinde tu corazón al Señor. Dice, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y conmigo. Es una expresión de decir, si tú abres la puerta de su corazón, yo tendré comunión contigo y tú conmigo. Pero déjame decirte algo también. Hay dos cosas, iglesia, que yo creo que tú vas a tu casa hoy seguro de esto. Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón a través de su palabra. Dios está llamándonos al arrepentimiento. Es una cosa que tú puedes estar seguro de eso. Y lo otro que tú puedes estar seguro, mi amada iglesia, no creas como nos han hecho creer que Cristo va a permanecer pacientemente hasta que tú decidas abrir. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Si tú no abres, Dios va a traer juicio y disciplina sobre ti. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el mismo Señor Jesucristo dice, yo reprendo y castigo a todo aquel que ama. No creas que si tú no abres, Cristo va a estar pacientemente esperando a que tú decidas abrir. Si tú no abres hoy, Dios traerá juicio, disciplina sobre ti, mi amada iglesia. Por eso hoy tú y yo necesitamos, como la iglesia de la Odisea, arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Vengamos a Cristo, el arca de salvación, la roca de salvación, para el perdón de nuestros pecados y para poder disfrutar una eternidad de la presencia consoladora de Dios. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a responder al Señor cantando este canto. Hermanos, a la luz de esta verdad, que sea esta tu oración al Señor. No te vayas a casa sin tú orar ahí. Señor, te necesito.
Yo te necesito en mi vida porque soy culpable delante de ti. Yo te necesito porque yo soy un miserable pecador. Ten misericordia de mí. Esta sea tu oración al Señor en esta mañana. Solo en ti descanso hay, Señor, la vida en ti está, solo tú puedes guiar. Oh Señor, te necesito. Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo hoy
Y pídele a Dios que Él te dé descanso de tu pecado. Que Él te haga libre del poder del pecado. Oh, mi amigo e iglesia, sí, nosotros, es verdad, somos miserables pecadores, culpables delante de Dios, pero en Cristo hay esperanza. Ven a Cristo hoy para el perdón de tus pecados. Escucha a Dios hablarte en esta mañana. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo, Señor, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has confrontado con nuestro pecado. Tu palabra, Señor, nos ha aplastado, Dios mío, mostrándonos nuestra propia culpabilidad, Señor, delante de ti. Pero te damos gracias porque tu palabra también nos ha consolado, Señor, con la obra y la persona de Jesucristo. Señor, en esta hora yo quiero rogarte que tú prosperes tu palabra en el corazón de cada uno de los que nos han escuchado. Y tú, Señor, produzcas por medio de tu palabra salvación en aquellos que no te conocen. Haz nacer de nuevo a aquellos que no te conocen hoy. Y mueve sus corazones, un nuevo corazón. Dale fe para que ellos puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. Pero bendice a tu iglesia también. Y prospera tu palabra en nuestras almas. Muévenos, oh Dios, al arrepentimiento. Y ayúdanos, Señor, a magnificar tu nombre en todas las cosas. Amén. Guarda a nuestra iglesia, Señor, de despreciar, de menospreciar la gracia y la misericordia que ya tú nos has dado en Cristo. Amén. Y ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra. Oh Cristo, cuánto te necesitamos, Señor. Consuela, ayuda a nuestra iglesia, ayuda a cada creyente, a cada cristiano, ayúdanos, fortalécenos para poder rechazar el pecado. Amén. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos de fe.